La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Pues, como siempre, para introducir el mensaje, me gustaría que vayamos directamente al contexto de la carta que vamos a ver hoy. Y la carta que vamos a ver es Efesios, ¿vale? Así que si tenéis la Biblia por ahí, en el móvil, en físico, podéis buscar Efesios capítulo 1. Y vamos a leer primero los 3 primeros versículos, ¿vale? Del 1 al 3. Si tenéis Efesios 1, dicen los primeros 3 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por ver un poco una introducción a esta carta, el autor es Pablo, ahí lo dice, Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, y se encontraba encarcelado en Roma. Y es desde ahí desde donde escribe esto. La fecha, pues esta carta fue escrita entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y los destinatarios, nos dice el primer versículo, que son los santos y fieles que están en Éfeso. Sin embargo, como no se hace mención a un creyente en particular o a una iglesia en particular, como podría ser Tito, Filemón o Corinto, esta carta probablemente fue una circular, es decir, una carta que circuló entre diferentes iglesias de Asia Menor. Entre ellas estaba en Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, todas esas aparecen en Apocalipsis, si os acordáis. Y también entre ellas la de Éfeso. Sin embargo, con respecto a Éfeso, es importante destacar para nuestra predicación de hoy que Éfeso era una de las principales ciudades del Imperio Romano en aquel entonces y una ciudad muy destacada por su idolatría. La idolatría a la diosa Diana y también por la inmoralidad sexual que allí se vivía y cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Es decir, que las personas trataban de encontrar su plenitud y trataban de encontrar pues, la llenura, ese vacío, en la idolatría, en el sexo y otras muchas cosas. Pero lo que más me interesa sobre el contexto, para introducir el mensaje, para que se entienda, es el propósito. Y así como paréntesis, cuando estudiemos la Biblia, siempre es bueno pues, mirar el propósito con el que el autor o la persona que escribe la carta o el libro de turno, pues lo hace, porque así vamos a poder entenderlo. Y en el versículo 2, si lo tenéis ahí abierta la Biblia, no la cerréis, Pablo les dice a sus destinatarios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz era un saludo muy común entre los cristianos de aquella época. Y si la gracia es la fuente, pues la paz es el agua que brota de esa fuente y que fluye de ahí. Y lo más interesante es que paz en el original significa shalom. Y shalom, que es una palabra que utilizan mucho los judíos, en su significado principal es prosperidad y plenitud espirituales. Así que cuando un judío te diga shalom, ya sabes que te está diciendo prosperidad, plenitud. Dile tú también shalom ahí y así ya pues quedáis iguales, ¿vale? Pero, ¿de qué forma vamos a ser plenos? Porque si el propósito de esta carta es plenitud y prosperidad, ¿de qué forma vamos a ser plenos? Pues, como hemos dicho, las personas en Éfeso trataban de encontrar su plenitud en la idolatría, el sexo, y aunque nosotros no seamos, digamos, idólatras, aunque aquí en este país pues hay mucha idolatría, por desgracia, sí que se destaca mucho la búsqueda del placer en el sexo. Pero no solo en el sexo, sino en muchas cosas más que también podemos enumerar. Por ejemplo, Marvel, en Netflix, en un coche, en el cine, en el alcohol, en un novio, el día de campo, no sé,
Se puede enumerar muchas cosas. La carrera profesional, la popularidad, el alcohol. Y todas esas cosas no son malas en sí mismas, pero no van a llenar el vacío que nosotros tenemos. Nunca en la vida. Lo único que puede llenar ese vacío es una cosa. Y esa cosa es Cristo. O más bien, ese alguien. Porque Cristo no es una cosa. Y lo único que puede hacer que ese vacío se llene es conocer a Cristo. Y esto no me lo saco yo de la manga, no es que me lo haya inventado, sino que también lo dice el texto. Y aunque no lo dice de manera directa, porque no lo dice tal cual, pero sí de manera indirecta. Tenéis la Biblia abierta, ¿no? Ahí dice Pablo, bendito sea. Y esto es una exclamación probablemente. Pablo lo que hace es exclamar y adorar a Dios a causa de los motivos que luego comienza a escribir y que son los que vamos a ver hoy. Que son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Pablo conocía esas bendiciones espirituales, conocía a Cristo. Y por eso no solo dijo, bueno, Dios me ha bendecido espiritualmente, muy bien, y se fue para su casa. Sino que dijo, bendito sea Dios porque me ha bendecido espiritualmente. Y al conocer a Cristo, Pablo experimentaba plenitud. Y eso probablemente es lo que queremos muchos de nosotros. En los versículos 15 al 17 de Efesios 1, que está un poco más adelante, Pablo dice, por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. O sea, que Pablo ruega para que sus destinatarios entiendan la Biblia, para que entiendan la realidad que Dios quiere transmitirnos o transmitirles a través de ella, y que así puedan conocer mejor a Cristo y ser plenos. Pero para eso Pablo sabía que ellos necesitaban al Espíritu Santo, al igual que nosotros. Y aunque Pablo no ruega por nosotros, Cristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, que nosotros tenemos el privilegio de poder pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo y así poder entender la realidad que Él intenta transmitir a través de la Biblia y conocer a Cristo y ser pleno. Así que con esta breve o larga introducción, permitidme que parafraseemos la oración de Pablo que continúa en los versículos siguientes. Yo lo tengo en una versión diferente, pero no pasa nada. Y que podamos hacerla nuestra mientras que la hago. Pido que Dios, dice Pablo, y pido yo, en esta predicación a través del Espíritu, nos abra la mente para que veamos y sepamos lo que Él tiene preparado para nosotros, los que hemos sido llamados por Él. Entonces podremos participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él nos ha prometido a su pueblo santo. Veremos también lo grande que es el poder que Dios nos da a los que creemos en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para nuestro bien como iglesia, quienes somos su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, nos llena a nosotros, la iglesia, con su presencia. Amén. Cristo llena todo en todo momento, por lo que nosotros ya estamos llenos de Él. Si lo llena todo en todo momento, ahora mismo lo está llenando y nosotros entonces ya estamos llenos. Solo que a veces podemos no sentirlo. Lo que tenemos que hacer no es pedir más amor, pedir más gozo o pedir más paz. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de lo que ya tenemos en Cristo, de las bendiciones espirituales que ya tenemos en Él y hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Y ese es mi propósito. Mi propósito es que conozcamos a Cristo y que conozcamos quiénes somos en Él. Que conozcamos cuáles son las bendiciones que Dios el Padre nos ha dado en Él a través del Espíritu Santo. Para vivir contentos y para vivir satisfechos. Para sentirnos plenos y no vacíos. Como fuentes rebosantes. De manera que otros puedan beber del agua de plenitud que fluye de nosotros y de manera que como Pablo podemos decir, bendito sea Dios. Así que vamos a leer cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios el Padre nos ha dado en Cristo. Y ese es el título de la predicación, en Cristo.
Si tenéis ahí el capítulo 1, vamos a leer los versículos 4 al 14, ¿vale? Bueno, pues si lo tenéis por ahí, dice: Dios, aunque eso no lo dice ahí tal cual, pero se entiende, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, al final de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como hemos dicho, vamos a ver cuáles son las implicaciones de estar en Cristo. Y vamos a verlo cronológicamente, en el pasado, las bendiciones de Dios en el presente y las que nos esperan en el futuro. Así que vamos a comenzar entonces por el pasado. Biblias abiertas, versículo 3, nos dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál es la principal bendición espiritual en los lugares celestiales? Esa bendición es Cristo mismo. Él es toda bendición espiritual, porque Él está sentado en el cielo a la diestra del Padre. Y en 2 Samuel 23:5, David dice: Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Este versículo se encuentra en el contexto de una profecía sobre el Mesías. Por eso David decía que aún Él todavía no había hecho florecer toda su salvación y su deseo, porque el Mesías todavía no había venido. Sin embargo, para David y para nosotros es una realidad de que Cristo es nuestra salvación. Él es toda nuestra salvación. Y dice Matthew Henry: ninguna otra cosa nos puede salvar, pues ninguna es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Y de esto solo, es decir, solo de Cristo depende nuestra salvación. Ninguna otra cosa es necesaria, solo Cristo es necesario. Por consiguiente, Él, Cristo, debe ser todo nuestro deseo. En resumen, solo Cristo es necesario y solo Cristo es suficiente. Por tanto, Cristo debería ser todo nuestro deseo. O sea, si lo que necesitamos es la salvación y Él es el Salvador, o dicho de otra manera, si lo que yo necesito, si lo que tengo es sed, lo que necesito ¿qué es? Agua. Pues solo tengo que buscarla. Entonces, ¿qué necesito o qué bendición puedo desear aparte de Él? Él es toda bendición espiritual, toda nuestra salvación y todo nuestro deseo. Y voy a ser un poco machacón con esto, pero así lo entendemos mejor. MacArthur, al respecto, dice: la bondad es la naturaleza misma de Dios. Dios el Padre no solo hace cosas buenas, sino que Él es la bondad. Nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondad, toda buena dádiva y toda bendición en Cristo. Esa es su naturaleza y esa es nuestra necesidad. O sea, la naturaleza de Dios es la bondad. Su bondad es nuestra necesidad. Y Cristo es la bondad. Por tanto, lo que necesitamos es a Cristo. Y os pongo un ejemplo. Santiago dice que todas las cosas buenas proceden de Dios, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo imperfecto proviene de lo alto. Lo que todos buscamos
cuando tratamos de llenar nuestro vacío es la bondad, porque nadie se va, a no ser que sea masoquista, a pegar un palo en la espalda. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es buscar a Cristo, pero sin saberlo. Porque cuando buscamos la bondad, estamos buscándole a Él. Él es la bondad. Cuando encontramos placer en nuestra comida preferida o encontramos placer en dar un paseo por la playa o en hacer cualquier cosa que nos guste hacer, es a Él a quien estamos encontrando. Cristo es toda la bondad y, por tanto, si deseamos la bondad, Cristo debería ser todo nuestro deseo. Y como el salmista, deberíamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Además, a diferencia del tiempo de David, pues nosotros ya tenemos al Salvador, porque el Salvador ya vino, nació hace 2000 años y también murió y resucitó. Entonces, ya lo hemos, digamos, de alguna manera visto. Pero aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, lo vamos a ver, porque Él nos lo ha prometido, que veremos a nuestro Señor cara a cara. Él ha hecho con nosotros también pacto perpetuo y lo va a guardar, como hizo con David. Y bueno, ¿quiere algo práctico? Cuando le sucedía al salmista esto, él dijo: tu carne, o sea, mi carne y mi corazón desfallecen. Y a veces uno también puede decir lo mismo. Pues en ese caso, cuando sientas vacío, sientas desánimo, sientas ansiedad o cualquier cosa en la que tu carne y tu corazón no estén bien, di a tu alma lo que él se decía: mi carne y mi corazón desfallecen, eso es verdad, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tienes a Cristo y en Él puedes encontrar la fuerza, puedes encontrar el ánimo, puedes encontrar el gozo, la llenura y todo lo que Él desea darte. Estudia su persona, medita su palabra, memoriza las Escrituras y hazlo todo en oración pidiéndole al Espíritu que te ayude a verle a Él. Y entonces lo vas a encontrar. Y por otro lado, de manera práctica también, cuando encuentres placer y deleite en lo creado, en la creación, que antes también cantábamos, de hecho todas las canciones, no sé si porque yo soy el que está preparando esto, pero me venía a la mente relacionada con la predicación, que Dios siempre hace las cosas así. Pues cuando encuentres placer y deleite en lo creado, recuerda que es a Cristo a quien has encontrado. Y gózate en Él a través de lo creado. No te quedes simplemente: ay, qué bueno está este pollo con arroz, qué bueno. Sino piensa: gracias Dios mío, porque el pollo con arroz que me estoy comiendo me lo has dado tú, y el deleite que estoy disfrutando es solo una pizca de lo que voy a disfrutar cuando esté a tu lado. Si tienes la Biblia abierta, mira el versículo 4. Dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el universo existiera y antes de que Dios dijera sea la luz, Él ya nos conocía. Dice la Biblia que sus ojos vieron nuestro embrión. Antes de que siquiera se hubiera producido la concepción. Y eso de verdad a nosotros se nos escapa de la mente. No voy a poderme explicarlo porque no sé. Y si nos ponemos a pensar en esto, significa que Dios es eterno. Y eso quiere decir que su pensamiento y su conocimiento nunca han tenido un principio, ni tampoco tendrán final. De manera que si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, significa que Él pensó en nosotros y que nos conocía antes de la fundación del mundo. O sea, Él nos ha amado siempre. Siempre nos ha amado. No ha tenido un principio su amor por nosotros. Y Moisés ha puesto varias veces el ejemplo de que al final un padre ama a su hijo cuando sabe que su mujer está embarazada. Antes no. A no ser en algunos casos que tenga mucha ilusión por tener un niño. Si no, pues probablemente no lo ama de antes. Sin embargo, el amor de Dios para con sus hijos no tiene inicio, sino que siempre, siempre, siempre ha sido. Y además, nosotros no hemos sido escogidos por nuestros méritos, sino que siempre hemos sido escogidos por Dios en Cristo. Y si Cristo ha sido amado siempre por el Padre, nosotros, como estamos en Él, siempre hemos sido amados por el Padre también. Y con esta verdad, hay veces que dudamos de que en Cristo seamos amados, ¿verdad? Hay veces que nuestras mentes pues nos juegan malas pasadas. Pero en ese caso, medita y memoriza lo que dice Dios en Oseas 11:8. Si no has leído nunca este pasaje, a mí la verdad que cuando lo leí me atrapó. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboim, que eran ciudades como Sodoma y Gomorra? Y ya sabemos lo que les pasó. Mi corazón
Se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Así que con esta palabra no temas la soledad y no temas el rechazo de los demás, porque Él te ama y Él siempre lo hará. Además, este versículo que ahora leíamos conecta con el versículo 4 de Oseas 14. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Que Dios nos ame de pura gracia significa que Él no nos ama por nosotros, por algo que nosotros hayamos hecho, sino por algo que Él ha hecho ya. Dice el diccionario, que a mí me gusta mucho usarlo, escoger significa elegir o tomar una o más cosas entre varias para un fin determinado. Y lo que ha hecho Dios por nosotros en Cristo es eso, escogernos entre varios para un fin. Entre las miles de millones de personas que han pasado por este planeta, que han sido muchas, incluyendo historiadores, conquistadores, reyes, pensadores, filósofos, artistas, escultores y muchas personas, Él te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Y ahora piensa quiénes somos tú y quién soy yo. Como dice la canción de Jimmy que escuchamos la semana pasada. Que, bueno, no sé si tú tendrás algún talento especial, pero yo todavía estoy intentando descubrir qué talento tengo yo. Entonces, creo que no tenemos ningún mérito para darnos en el pecho. No destaca nada en mi vida, ni a lo mejor en la tuya, para decir, Dios tenía que escogerme. Pero es que Él no te ha escogido por lo que tú eres, ni por lo que yo soy. Él nos ha escogido por la persona de Cristo, porque Él sí destaca entre los demás. Vamos a ponernos a pensar. ¿Quién ha dividido a la historia en dos? ¿Quién ha hecho que se escriba tanto de Él? ¿De qué ser humano se ha hecho tanto arte? ¿De qué ser humano se ha hecho tanto en la cultura y ha influido tanto en el pensamiento, en la educación? ¿Qué ser humano ha sido tan obediente? ¿Qué ser humano ha tenido tanta misericordia de otros, tanta paciencia y tanta compasión? ¿Qué ser humano ha hecho tanta justicia? ¿Qué ser humano era tan humilde y tan elocuente y astuto, como ayer veíamos con Pablo? ¿Qué ser humano ha amado tanto al enemigo, al punto de derramar hasta la última gota de su sangre? Solo Jesús. Y dice una canción que Él es el más bello entre millares y millares. Y de nuevo algo práctico, porque esto no aplica solo a la salvación. Aquellos que somos salvos ya tenemos bastante con esto, pero también aplica a la santificación. Y en tu proceso de santificación, recuerda lo que dice Nicolás Tranchini, que es el autor de Cambio Profundo, libro que si no estáis leyendo, pues me extraña porque yo creo que en esta iglesia se lo está leyendo casi todo el mundo. Así que ya sabes, píllatelo. Dice, perseverar no es no caer. Perseverar es seguir confiando en su gracia cuando caigo y seguir encontrando motivación en esta gracia para seguir perseverando. También cantábamos eso ahí. Cuando sentimos condenación, recordamos que Él ya ha sufrido por nosotros, el inocente. En definitiva, perseverar es recordar que Dios nos ama de pura gracia por lo que somos en Cristo, gracias a que Dios nos ha escogido en Él. Y que eso sea lo que nos motiva a volver a intentarlo una vez más. Así que ten esto en mente y sigue adelante. Mira el versículo 5 ahora. Si tienes tu Biblia, ¿qué dice ahí? Dice, fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y por lo que sé, adoptar es bastante difícil. Investigando un poco, veo que hay mucho asunto burocrático y al final los papeles tardan siempre un montón, como en la administración pública, que siempre pasa lo mismo. Sin embargo, aunque Dios sea el Todopoderoso, parece que también le costó bastante adoptarnos. Y no porque tenía que hacer mucho papeleo, sino porque tuvo que pagar un precio muy grande. Y ese precio era la vida de su hijo. Tuvo que derramar la sangre de su único hijo. Y que tú y yo seamos ahora parte de la familia de Dios implica que nuestro Padre tuvo que entregar a su hijo y a nuestro hermano mayor para que muriera por nosotros. Es como si mi hermana Raquel ahora mismo cogiera su vida y la diera por mí. O como si cualquier persona amada aquí diera su vida por la persona que ama. Es más, nosotros los creyentes no solo hemos sido adoptados por Cristo,
o adoptados por Dios en Cristo, sino que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y eso tampoco podemos entenderlo con la mente, pero así ha sucedido a nivel espiritual. No solo tenemos sus riquezas y sus bendiciones, sino toda la naturaleza del Hijo. Por eso ahora podemos gozar de todos los privilegios, toda la fortuna que tiene ser llamados hijos de Dios. Dice Oseas y dice Romanos que en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ser adoptado o ser hijo, no obstante, implica que tenemos un padre. Y se supone que a los padres se les obedece. O al menos eso es lo que se supone. Otra cosa ya es que lo hagamos o lo hayamos hecho. Pero el tema es que ya no podemos vivir como queramos. Tenemos un padre. Y a ese padre, pues, más que le debemos, deberíamos darle obediencia. Así que yo te pregunto, ¿tú vives como si tuvieras un Padre Celestial o vives como si fueras huérfano, como si no tuvieras a nadie a tu cargo? Vamos a continuar ahora con el versículo 6, miradlo ahí, que nos dice que nos hizo aceptos en el amado. Y este acepto significa también otorgar gracia o investir con honor especial. Eso es lo que encontraba por ahí. Y bueno, ya hemos visto que nosotros éramos muy poquita cosa, o como se nos dice en el libro de Oseas, éramos no compadecidos o no pueblo de Dios. Antes de estar en Cristo no teníamos ni propósito en este mundo, ni identidad. No teníamos sitio que ocupar delante de Dios, ni propósito o significado en el mundo, dice el Salmo. Éramos como el tamo que arrebata el viento. Pero ahora, en Cristo, Dios ha derramado su gracia y nos ha hecho hijos y nos ha investido de honor. Y nos dice, tú eres mi hijo amado. Eso es lo que Dios te dice a ti en Cristo. Y saber y creer esto es pues, la solución a los problemas de identidad que tenemos. Y por desgracia, en esta sociedad, la verdad es que se viven muchos problemas de identidad. No sé si tienes casos cercanos, pero seguramente sí. Sin embargo, lo que me llama la atención es que la sociedad, aun no teniendo respuesta, intenta buscarla en ella misma. Porque unos hombres intentan darse respuesta a otros hombres, unas mujeres a otras mujeres. Y como se supone que vamos a conseguir una respuesta en un sitio en el que no la hay. Pero nosotros los cristianos tenemos la fortuna de que no tenemos que buscar entre nosotros, no tenemos que buscar en mí mismo o en ti mismo, sino que podemos buscar en las palabras de Dios. Podemos encontrar nuestra identidad directamente de la boca de nuestro Creador. Y el Creador dice, ¿tú quieres saber quién eres? Pues tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y esto, como digo, es una fortuna en los tiempos que corren. Además, nuestro Creador y Formador nos dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Incluso tu nombre ha sido elegido por Dios. Por otro lado, saber que somos hijos de Dios, pues también nos libra del temor a muchas cosas, porque tenemos temor a los demás y tenemos temor probablemente a quedarnos sin nada. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? ¿Por qué tenemos temor del hombre? Si los padres aquí terrenales saben que cuando una persona intenta hacerle daño a sus hijos, se las van a ver con ellos, ¿cómo no va a saberlo Dios? ¿Cómo no nos va a cuidar? Nos dice en Isaías 51:12, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos temor del hombre, que es mortal? O del hijo del hombre, que es como la hierba del campo, que un día está y no está. Probablemente dentro de 200 años, siendo muy optimista, la mayoría de la gente ya se haya olvidado de ti y de mí. Y eso puede parecer muy triste, pero es que en realidad ayuda a tener en mente que lo que puedan pensar de ti o lo que puedan decirte va a durar lo que dura la hierba del campo. ¿Y por qué tenemos temor a que nuestras necesidades no sean cubiertas? Si el padre adoptivo se esfuerza por cubrir las necesidades de su hijo adoptado, no sabe que tiene que hacerlo el Padre, nuestro Padre Celestial, que además no es que solo nos haya adoptado, que eso ya es mucho, y los padres adoptivos aquí aman a sus hijos con locura, sino que además hemos nacido en su familia por el Espíritu. No nos va a cuidar Él, no nos va a dar lo que necesitemos. En definitiva, no tengas temor ni del hombre, ni de padecer necesidad, ni de ninguna otra cosa, porque el Todopoderoso es tu Padre, y Él en Cristo te ha hecho su Hijo, y va a suplir tus necesidades y te va a consolar. Bueno,
Hasta aquí lo que hemos visto son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo en el pasado, pero aún así son bastante presentes. Sin embargo, en orden cronológico, ahora viene el presente. Vamos a seguir mirando este texto. Mira el versículo 1 conmigo. Dice, somos santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí la palabra fieles sería mejor traducida como creyente. O sea, santo y creyente en Cristo Jesús. Así que yo ya no soy pecador, soy santo. Yo ya no soy incrédulo, soy creyente. Y gracias a eso puedo tener comunión con el santo, porque antes ni siquiera podía acercarme a él. Antes lo único que podía hacer era quedarme pues, con mi culpa, consumiendo en ella, sin posibilidad de ser libre de ella. Pero ahora, en Cristo, Dios me ha hecho santo, porque me ha dado su santidad. Y Dios me ha hecho creyente, y ahora puedo serle fiel. Porque Cristo siempre fue fiel a Dios. Y tú y yo sabemos que pecamos una vez, y pecamos hoy, y pecamos mañana, y pasado y el siguiente, y así en toda nuestra vida. Sin embargo, Dios no nos mira como lo que realmente somos, sino como lo que Cristo es. Pero es que además, estando en Cristo, no solo es que Dios nos diga, vale, tú eres santo, pero no vas a ser capaz de dejar de pecar nunca, sino que en Cristo Él nos da el poder para cambiar y poco a poco ser más como Él, poquito a poco. Y así vamos a ser menos atacados por nuestra propia culpa. Recordar que en Cristo somos santos y creyentes nos ayuda a levantarnos cuando hemos caído. Y alguien dijo, después de cada nuevo fracaso, demándate el perdón, levántate e inténtalo de nuevo. Muy a menudo, con lo que Dios primero nos ayuda, no es con la virtud misma, no es con eso que nosotros directamente le estamos pidiendo, sino con el poder de intentarlo siempre otra vez. Así que cuando caiga, recuerda que en Cristo eres santo y creyente, y levántate de nuevo. Y además, entre otros, este es el propósito por el que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice el versículo 4. O sea, que los cristianos tenemos un llamado a la santidad. Los cristianos tenemos el llamado a ser diferentes de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto probablemente lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Nosotros vivimos 24/7 corandeo delante de Dios. Y significa que 24 horas, 7 días a la semana, estamos delante de Él para vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Y esta para hombres y mujeres pecadores e infieles es una meta bastante ambiciosa. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de, como decíamos, levantarnos e intentarlo de nuevo. Así que recuerda esto y persigue la santidad. Y ahora mira el versículo 7. En quien, o sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Él somos redimidos. O sea que nuestros pecados son continuamente perdonados. Y si no me crees eso de continuamente, pues léete el Salmo 103 y estúdialo y medítalo bien, porque verás que así es. Dicha redención, dicho perdón, como hemos dicho, no ha sido gratis, sino que ha sido pagado. Y ha tenido que ser pagado con la sangre de Cristo. Él nos ha redimido. Y encontraba 2 definiciones para redimir en el diccionario. La primera dice, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y esta era nuestra penosa situación en la tierra, que aquí no íbamos a ser felices nunca, porque no podíamos encontrar llenura a nuestro vacío en la vida. Pero es que lo que nos esperaba después no era mejor, sino que era el infierno, donde la conciencia no muere, el fuego nunca se apaga. Sin embargo, en Cristo el infierno ya no es para nosotros. Y lo segundo, redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. No solo nos libró del infierno, sino que nos ha librado de las garras del pecado. Nos ha hecho libres de su esclavitud. Y ahora nosotros podemos vivir en santidad, como decíamos, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, gracias a su redención. Y ahora podemos decir, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. O más bien, esto es lo que Dios nos dice en el Salmo. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Bienaventurados, o sea, felices, felicísimos. Y estos versículos nos dicen que lo somos. Y tú puedes decir, bueno, porque tú digas que lo soy, pues no me voy a sentir así.
¿ya? Pero como también antes oraba Raquel, aunque no lo sintamos, la realidad es la realidad y somos felices. Lo único, tenemos que apropiarnos de esa verdad. En Cristo somos felices porque nos ha redimido con su sangre y nos ha liberado del infierno y del pecado. Y lo que tenemos que hacer es recordarnos esa verdad cada día. Y a nivel práctico, esto implica también que ya no somos culpables delante de Dios. Como hemos dicho antes, muchas veces el sentimiento de culpa lo que hace es poner una barrera entre Dios y tú y opacar la gracia de Dios. Sin embargo, cuando eso suceda, recuérdate que en Cristo eres redimido y esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, como le dice Pablo a Timoteo. Hemos dicho, entonces, que en el pasado Dios nos bendijo, nos escogió, nos adoptó y nos hizo aceptos en Cristo. Y que ahora en el presente somos santos, creyentes y redimidos en Él. ¿Y qué nos espera en el futuro? Pues vamos a verlo. Vamos a ver el futuro. Y ahora te pido que vayas al versículo 11, que dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Y aunque aparezca escrita en tiempo pasado, esta verdad nos habla del futuro. Recibiremos herencia. Y bueno, a lo mejor alguno de vosotros no queréis recibir herencia porque al final cuesta más pagarla que dejársela a otros. Pero sin embargo, aunque nosotros no queramos recibir la herencia y aunque no vayamos a recibir una gran fortuna de quien sea, ¿qué herencia es la que tenemos nosotros en Cristo? ¿Qué herencia es la que Dios nos ha dado en el cielo? Pues en el versículo 11, la palabra que se traduce como herencia también puede entenderse como echar suerte. Y qué casualidad, que dice David en el Salmo 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esa heredad no es algo, esa heredad es alguien, esa heredad es Cristo. Pues versículos atrás dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas entonces me cayeron en lugares deleitosos. Dios es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se puede marchitar, que está reservada en el cielo para nosotros. Y aunque nosotros no queramos recibirla, que probablemente sí queremos, pero si no, la vamos a recibir, porque Él lo ha prometido. ¿Y cuál puede ser mejor herencia que Dios? En Cristo vamos a disfrutar a Dios por la eternidad. Y aunque a lo mejor esto para ti no sea relevante, porque no creas en Dios o no te guste, si te sientes pobre espiritualmente, si estás desanimado, pues piensa más en la herencia que tienes en Cristo y que vas a disfrutar por la eternidad si estás en Él. Si te gusta la comida, si te gusta la playa, si te gusta el arte, si te gusta cualquier cosa que hay aquí en esta creación, ten en cuenta que el Creador es quien ha hecho todo eso y que en el cielo vas a disfrutar directamente de la persona que ha hecho todas esas cosas maravillosas. Así que piensa más en eso. Y como dice la canción, si esto es la tierra, en el cielo ¿qué será? Usa eso para combatir el desánimo. Y bueno, ¿qué garantía tenemos de que recibiremos esta herencia? Porque he dicho que tenemos una garantía, pero ¿cuál es? Pues en el versículo 13 dice, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Padre elige, Cristo paga y justifica, y el Espíritu Santo sella. Y el Espíritu Santo es como si fuera el sello que Dios pone en la tinta que ponían en las cartas antiguas, que era de color rojo, y se marcaba con un sello. Pues el Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros, que somos esas cartas. En Cristo, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, y eso demuestra que somos suyos. Y pongo otro ejemplo más simple, más fácil de explicar. Las vacas, los animales, tienen normalmente unas iniciales, que pone pues las iniciales de su dueño. Pues igualmente, aunque nosotros no seamos animales, sino seres humanos, Dios nos ha puesto dos iniciales, la E y la S, de Espíritu Santo. Y eso significa que ahora estamos en Él y que vamos a recibir la herencia que Él nos ha dado, porque es una garantía de eso. Cuando las vacas o los animales se pierden, el dueño puede reclamarlas.
Y lo bueno es que aunque nosotros nos perdamos, aunque nosotros nos vayamos muy lejos, nuestro dueño, que es Cristo, siempre nos va a poder reclamar. Porque el Espíritu Santo va a decir, ve al Padre, ve al Hijo, ve con tu hermano. Así que la salvación no se pierde porque estamos sellados por el Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, dice Romanos, vive en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en nosotros. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a resucitar con Cristo y de que vamos a disfrutar del Padre por la eternidad y de que vamos a disfrutar de la herencia que Él allí nos tenga preparada. Que dice que hay calles de oro y dice que hay un montón de cosas más, pero probablemente a su lado eso lo disfrutemos aunque no queramos pasar mucho tiempo ahí, sino más bien con Él. Sin embargo, ¿cómo hemos recibido esta garantía? Tenemos una garantía, pero ¿cómo la hemos recibido? Pues habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice ahí. Es decir, habiendo oído que somos pecadores y que cuando estaban Adán y Eva en el huerto, pecaron y eso nos ha afectado a todos nosotros, porque nosotros habríamos hecho lo mismo que ellos, que le dimos la espalda a Dios y que Dios no puede habitar con el pecado porque es santo. Él se separó de nosotros, Él nos expulsó del Edén y nos expulsó de su presencia y ahora no podemos deleitarnos en Él. Por eso buscamos deleitarnos en tantas otras cosas. Sin embargo, Él en su misericordia, en su gracia, decidió enviar a su único Hijo, al Cristo, y lo envió aquí a la tierra para que pudiera vivir la vida perfecta de santidad que tú y yo debemos vivir, pero que en realidad no podemos. Y con esa santidad ya podía pagar la ira de Dios, porque Él era eterno, cosa que nosotros no somos. Y allí en la cruz, Él dijo, consumado es, con mi vida, con mi sangre, yo pago por cada uno de los que estamos aquí. Pero no solo murió, sino que después resucitó. Y cuando resucitó, Él está vivo. Eso significa que está vivo. Y ahora Él puede decirnos a nosotros, ven, acércate y te voy a dar el regalo de la vida eterna. Te voy a dar el regalo de poder disfrutar de mí y conmigo por una eternidad. ¿Tú crees esto? Te dejo unos segundos para que pienses. ¿Crees que Jesucristo vino hace 2000 años a esta tierra, que no es un cuento, sino que sucedió en realidad y que ha muerto por ti, por tus pecados? Pues si crees esto, dice Meyer, ojalá el Espíritu imprima el rostro de nuestro amado Señor en nuestros corazones ablandados para que lo conserven para siempre. Si lo crees, bien, me alegro, porque eso significa que nos vamos a ver en la eternidad. Y si no lo crees, medítalo, piénsalo, porque depende de tu eternidad de ello. Podemos decir entonces, como el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y también continuar como Pablo en la carta a los Filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, porque Él es las arras de nuestra herencia. Y eso significa que a Él nunca se le van a acabar las energías, como a un trabajador, o nunca lo van a echar del trabajo. De manera que si Él nos ha prometido algo, lo va a cumplir hasta el final. Si no eres creyente, de verdad, esto yo creo que es la parte más importante de la predicación para ti. Medita en lo que te estoy diciendo, piénsalo. Piensa si realmente esta vida merece la pena. Y si merece la pena, piensa si merecería la pena seguir viviendo. Pídele perdón por tus pecados y confía en que Cristo ha muerto por ti y en que Él puede ser tu Salvador y el Señor de tu vida, quien te va a ayudar a vivir mejor de lo que ahora mismo estás viviendo. Y si eres creyente, pues recuerda que en Cristo eres salvo. Y recuerda Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Incluso las cosas más triviales, incluso las cosas que ahora mismo te puedan pasar al salir de la puerta, eso tan pequeñito está bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Y eso Dios lo permite para tu bien. Bueno, ya me he hartado de hablar. Hemos visto un montón de bendiciones en Cristo. Y ahí hay un resumen de ella. En Cristo somos bendecidos espiritualmente. Él pues nos ha dado su persona, que es mejor que cualquier otra cosa. Somos escogidos. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Somos adoptados. Y no solo adoptados, sino que hemos nacido de manera sobrenatural
dentro de su familia. Somos aceptos. Es decir, que aunque todo el mundo nos rechace, Dios no nos va a rechazar. Somos santos y somos creyentes. Y aunque sí, seamos pecadores y tengamos que luchar contra el pecado y a veces fracasemos, Él nos dice, tú eres santo y eres creyente. Ánimo, levántate y fuérzate en la gracia. Somos redimidos. O sea, que Él ha pagado por nosotros. Y ahora el infierno no es para nosotros. Y podemos vencer al pecado. Somos herederos. O sea, que tenemos en el futuro una gran herencia en el cielo. Y ahora aquí también podemos disfrutar de muchas cosas. Y también tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu, que confirma que vamos a disfrutar de esa herencia. Y bueno, estas bendiciones espirituales, todas ellas ¿qué son? Simplemente para que nosotros nos sintamos muy contentos, muy llenos y ya está. ¿Cuál es el propósito con el que Dios nos ha dado estas bendiciones en Cristo? Pues, si tenéis la Biblia abierta, versículos 6, 12 y 14 dicen, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, la belleza de su gracia. Es bastante interesante observar que las palabras predestinado y la palabra voluntad, que aparecen en el versículo 5, también en el 11. En el 5 dicen, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y en el 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez. Es decir, Dios, por voluntad propia, ha decidido predestinarnos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en él nos ha hecho sus hijos y también sus herederos. No es algo que haya sucedido por casualidad ni que no entrara en los planes de Dios, sino que Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Y probablemente el nacimiento de alguno de nosotros pues no haya sido planificado. A lo mejor nuestros padres se enteraron de que íbamos a estar ahí y punto. Sin embargo, ellos nos aman. Pues de la misma manera, Dios también nos ama. Sin embargo, Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Y esta cosmovisión es muy diferente a esa que dice que somos producto de la mera casualidad. Porque si yo soy producto de la mera casualidad, pues puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida porque no hay nadie que esté por encima mía, no hay nadie que me haya creado con un propósito, entonces el propósito me lo digo yo a mí mismo. Pero nosotros los creyentes tenemos un propósito, porque tenemos un Dios. Y ese propósito es vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Y dice Dios en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, que esto está muy claro. Pero lo que pasa es que puede venir una pregunta a la mente. ¿No es Dios egoísta al decir que vivamos para su gloria? ¿No se supone que yo tengo que darme a los demás? ¿No se supone que yo tengo que amar a los demás? No, porque nuestras mentes lo que pasa es que se orientan hacia nosotros siempre, hacia la autoexaltación. Pero Él es el único digno de ser alabado. Y Él es digno. No es solo que sea el único, sino que Él lo es. Y que por tanto se merece toda la gloria. Y un comentario de MacArthur dice, Dios desea criaturas que alaben su gloria con la proclamación y el despliegue en ellos de su propia gloria, hablando de Dios. O sea, que Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros reflejamos su gloria. No es que le estemos dando algo que Él no tenga o que estemos creando algo para Él y estemos haciendo un esfuerzo de más, sino que básicamente se trata de vivir como deberíamos vivir, reflejando su gloria, porque igual que el cielo y la tierra lo hacen, nosotros también deberíamos hacerlo. Y para que esto no sea tan metafísico, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el sol tiene gloria, que es su luz. El brillo, el calor que nos da, eso es su gloria. Sin embargo, la luna también tiene gloria, tiene también luz, aunque no es luz propia, sino que es la luz del sol. Pues de la misma manera en que la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Dios. Eso es vivir para su gloria, simplemente ser como la luna y dejar que el sol brille a través de nosotros. La conclusión práctica, la Biblia la dice,
en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios, dice 2 Corintios, son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, como no hemos sido casualmente creados, sino que hemos sido formados con un propósito, todo lo que hagamos, desde comer y beber, hasta pasear por la playa, hasta ver una serie, hasta hacer cualquier cosa que hagamos, hagámoslo para su gloria. Y este es el fin que Dios nos ha dado en Cristo. El fin no es comer y beber o hacer cualquier cosa para sentirnos plenos y ya está, sino para glorificar su nombre. Sin embargo, y con esto ya termino, ¿qué pasa con Cristo? Que Cristo es un intermediario, Cristo que es un trámite para que nosotros le demos la gloria a Dios, para que Dios se lleve la gloria, nosotros estemos contentos y ya está. Obviamente sabemos que la respuesta es no. La idea de la redención, que comienza a desarrollarse en el versículo 7, si la tenéis ahí, no se queda ahí, sino que continúa hasta el versículo 10. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de la gracia de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y otra vez aparece esta palabra. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El perdón de Dios es producto de su gracia. Y esa gracia fue derramada abundantemente a través de la sangre de Cristo y por voluntad propia sobre nosotros. Y Dios lo hizo con un propósito, que era que nosotros viviéramos para su gloria, pero también para reunir todas las cosas en Cristo al final de la historia. La historia tuvo un comienzo, no sabemos hace cuántos miles de años, pero también tendrá un final. Y en ese final veremos a Cristo en su gloria. Y ese es el objetivo de que tengamos todas estas bendiciones en Cristo. Y ese es el objetivo de vivir para su gloria, porque al final lo acabaremos haciendo. Y eso de reunir todas las cosas en Cristo, ¿qué es lo que es? Pues Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo no se queda como un intermediario, Jesucristo no se queda como un trámite, sino que Jesucristo va a recibir toda la gloria al final de los tiempos. Y ahora, a través de nosotros, también. Por tanto, teniendo en cuenta nuestra identidad, teniendo en cuenta el propósito para el cual hemos sido creados, teniendo en cuenta el lugar en el que Dios ha colocado a Cristo y todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado, vamos a decir como Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a decir como el salmista, que decía, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Vamos a decir, alabado sea el Señor por su misericordia, por su gracia, por haber tenido misericordia con nosotros los pecadores, que no merecíamos nada, pero que hemos recibido pues el mayor perdón que podíamos recibir. Y hemos recibido una herencia incorruptible en el cielo, gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a decir, gracias Señor por darme identidad y propósito. Gracias porque ahora ya no soy esclavo del pecado. Gracias porque ahora puedo vivir para tu gloria. Gracias porque, como dice el autor de Cambios Profundos, ahora no voy buscando plenitud en el mundo. No voy al mundo a buscar vida, sino que voy al mundo lleno de ella. Y vamos a decir también como David dijo, y terminamos. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres exceso sobre todo.
Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos tu glorioso nombre. Y bueno, a mí me gustaría que acabáramos orando, pero también orando a la Biblia, que es algo que es muy bueno, muy práctico, y así también la mente no se dispersa. Si podéis, iros a Efesios 3, versículos 14 al 21, y hagamos esta oración nuestra. Yo voy a orar en voz alta, pero vosotros podéis orar en vuestros lugares. En esta oración, Pablo dice: por esta causa, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.